Hola, mi nombre es Débora Reutemann, soy licenciada en Psicología, miembro de este equipo de investigación. Bueno, hoy nos hemos reunido con Facundo y Aris para comentarles un poco lo que ha sido el recorrido de este trabajo. Somos un equipo mucho más grande, pero bueno, estamos en representación del resto de nuestros compañeros. Nuestro trabajo se titula La estructuración paranoica del yo y su relación con la constitución subjetiva. Es un trabajo que ha decantado de varios estudios que venimos realizando desde 2018. Como grupo humano nos conocemos gracias a la Cátedra de Psicopatología 2 de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, algunos en calidad de estudiantes, otros ayudante a alumno. Bueno, Aris, que ha sido nuestro profesor y nos ha reunido el deseo de estudiar sobre la psicosis un poquito más desde la perspectiva psicoanalítica de orientación lacaniana. Empezamos un grupo de investigación en 2018 que se llamó El problema del diagnóstico diferencial en el campo de la psicosis. Estuvimos durante 2 años, 2018 y 2019, enmarcados en un programa de CECIT, investigando sobre, bueno, cómo podíamos abarcar o cómo podíamos plantearnos estos problemas que se dan a la hora del diagnóstico, no solo de estructuras, principalmente entre una diferenciación entre neurosis y psicosis, sino dentro de la psicosis. En aquella oportunidad estuvimos haciendo algunas entrevistas con psiquiatras para conocer qué opinaban ellos con respecto a esta problemática. También estuvimos trabajando un poquito la cuestión del autismo y si, bueno, qué nos podían decir estos profesionales con respecto a si estaba dentro del campo de la psicosis o no. Esta investigación terminó a fines del año pasado, 2019. En el transcurso de la investigación presentamos un trabajo en la edición anterior de este mismo congreso que se tituló El objeto A en el duelo y la melancolía. Y ya terminando la investigación en 2019, ya teníamos en miras el nuevo objetivo a trabajar, a estudiar, que tenía que ver con la paranoia específicamente. Por un lado, observamos que había una cuestión bastante peculiar con respecto a la paranoia, que si bien fue un tipo clínico muy importante y muy estudiado durante mucho tiempo, estaba empezando a perder un poco su centro. Nos llamó mucho la atención la reformulación que se hizo sobre la paranoia desde el DSM-4 al DSM-5, entonces decidimos para arrancar el 2020 recrear, volver a armar el grupo de investigación, pero esta vez para estudiar el problema del desencadenamiento paranoico en las distintas estructuras. Como se podrá observar, ya tomamos un poquito de partido de empezar a pensar la paranoia no solo dentro de la estructura de la psicosis, sino también en las otras estructuras. Y bueno, enmarcado en este trabajo de investigación, hemos decidido para esta ocasión en el Congreso presentar un poquito de la constitución paranoica del yo y su relación con la subjetividad. Y bueno, dejo el espacio a algunos de mis compañeros para seguir un poquito con este tema. Bueno, yo soy Ari Yosifidis, profesor de la facultad, y siguiendo un poco con lo que comenzó Débora, entonces voy más específicamente al trabajo y a la relación algo con la clínica. Como bien dijo ya Débora, el trabajo es la estructuración paranoica del yo y su relación con la constitución subjetiva. Acá hay la relación de la estructura paranoica del yo con la constitución subjetiva, en su relación con el deseo. Desde ya, para hablar de esto, el primer tiempo de la alienación, con tiempos lógicos, supone siempre una operatoria paranoica. Entonces, ¿qué quiere decir una operatoria paranoica? Que tiene que ver, lo propio es entendido como ajeno. Entonces, sin paranoia no hay yo.
Ahora, de eso nos da a entender también, por ejemplo, de estudiar algunos puntos que cuál es la relación entre la constitución paranoica y las diferentes posiciones subjetivas. A esto ya un punto, digamos, ya que concierne, y ya de alguna manera lo han escuchado varias veces, que la diferencia entre el sujeto y el yo. El sujeto concierne al ser, y el yo a las identificaciones, ¿no? Entonces, justamente, la frase conocida por Lacan, donde eso era, es mi deber que el yo venga al ser. O sea que el yo viene a recubrir el ser del sujeto. Eso tiene que ver justamente con el análisis, que para cada uno es muy particular. Y de acá empiezan a ver varias cosas, por ejemplo, en la clínica, ¿no? ¿Por qué es tomar el tema de la paranoia? Porque cuando uno ve la clínica, por ejemplo, el ataque pánico, lo que son las depresiones, lo que son todas las somatizaciones, lo que aparece es una desubjetivación. Una desubjetivación implica algo que no tiene que ver con el deseo, justamente. Lo que se cae es el deseo. Y lo que aparece en ese momento es toda la cuestión paranoica. Por ello justamente, en mi doctorado hice justamente sobre los estados depresivos, y lo que ahí se pudo comprobar era justamente que cuando habían estos estados depresivos, siempre se volvía al estado este paranoico. O sea, cuando había depresión, había paranoia, entre otras cosas. También todas las cuestiones de somatizaciones, por ejemplo. Eso lo decía Lacan también. Lacan dice que en toda depresión hay paranoia. ¿Por qué? Porque como cae el deseo, justamente, por ejemplo, en la depresión cae el deseo, entonces al caer el deseo aparece toda esta cuestión constitutiva que tiene que ver con la cuestión paranoica, y ahí vienen varias entidades. Igual que el ataque pánico pasó lo mismo. El ataque pánico, lo que se destabiliza es el deseo. Por ende, otra vez estamos hasta estos puntos. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Una desubjetivación. Y porque como el yo está constituido justamente por identificaciones alienantes, quiere decir que el yo está alienado al otro. Entonces está alienado a otras identificaciones. Por eso lo que vemos en todas estas cuestiones que tratamos, en estas patologías, si se quiere, lo que aparece en este punto es una alienación. Alienación, por eso justamente aparecen estos casos cuando está identificado, por ejemplo, con el padre y la madre, también casualmente hay ataques pánicos, igual que las depresiones también. ¿Por qué? Porque en realidad están identificadas allí, están perdidas en esos puntos, están alienadas. Justamente, para que el deseo es lo que va a aparecer, eso se va a cae en esas identificaciones, ¿no? Por eso se habla de la ética del deseo, ¿no? El deseo es el deseo auténtico, no el deseo, como deseo, la frase famosa del deseo, el deseo del otro. O sea, pero lo que se trata es justamente del deseo auténtico, es que se caigan estas identificaciones, ¿no? Entonces, o sea que el otro con mayúscula, es condición para que se dé el lazo entre los semejantes. Justamente, cuando este lazo se cae, aparecen estos estados que vemos. En todos los casos pasa lo mismo. Porque pasa el lazo con el otro, se cae, y aparece no solamente esos estados, ¿sí? Y a la vez que casualmente se rompe esta relación con el otro y aparecen todas las cuestiones somáticas. No por casualidad. A lo que vamos, a lo que queremos decir, para decir en este punto, es que cómo está estrechamente relacionado con la clínica. Bueno, no me quiero extender, se lo dejo a Facundo. Bueno, más articulando en lo teórico o lo que en la teoría a nosotros nos fundamenta esta articulación entre lo que es paranoia, es que Lacan en el seminario 3 justamente habla de que la relación interhumana es fundamentalmente una relación imaginaria. A ver, acá tengo una cita. Dice: consideramos la relación del narcisismo como la relación imaginaria central para la relación interhumana. En efecto, es una relación erótica y también es la base de la tensión agresiva. Y esto, podríamos decir en la práctica clínica, o en los fenómenos tal y como se presentan en la clínica, es la base de estos fenómenos paranoicos que aparecen y que no van a limitarse ya solamente a ser solamente un cuadro propio de la psicosis, sino que podríamos decir que el fenómeno paranoico se va a ver, bueno, extendido en el resto de las estructuras. Entonces, en este punto, en el que a partir de la relación
interhumana, fenómeno paranoico, como el yo se estructura, que tomamos lo que Lacan remite como el estadio del espejo, que va a tener que ver como ese momento fundante que aparece como un consentimiento al otro para que el yo pueda armarse. Pero este armado del yo no tiene que ver con un yo como fue entendido después de Freud, como fue entendido en tanto que un yo como en una función ejecutiva, en tanto de un yo que de repente es la instancia que se las arregla con el mundo, sino que Lacan entiende al yo como, podríamos decir, un complemento ortopédico de esa cuestión, de ese desvalimiento fundamental en el que el sujeto apenas nace se ve sumido en el punto en que se enfrenta con el mundo. Entonces, bueno, se trata nuestro trabajo y que consideramos que, bueno, son puntos también, bueno, muy fértiles y son puntos que aún nos quedan muchas cuestiones para pensar y para seguir trabajando, y que el psicoanálisis de orientación lacaniana nos brinda un montón de herramientas para pensar estos fenómenos y articularlos con la clínica, que es lo más importante.